Esto es Ondas Intangibles, el podcast para aprender a gestionar tus intangibles. Un segundo tipo de derechos que también regula la ley, que son los derechos de explotación. Aquí, me hace gracia porque la persona que hoy es secretaria de Intangia suele hablar de los 4 ON, porque todos los derechos terminan en ON. El derecho de reproducción, el derecho de distribución, el derecho de comunicación pública, el derecho de transformación, los 4 ON. En este caso ya estamos hablando de facultades de carácter patrimonial. Los derechos de explotación son aquellos derechos que van a permitir la obtención de rendimientos económicos y por lo tanto sí que en este caso son transmisibles, sí que se pueden ceder, se pueden vender, se pueden alquilar, se pueden prestar, se pueden transmitir a esas terceras empresas o personas que pueden gestionarlos en otro proyecto creativo, en otra área de negocio, en otro ámbito económico, ¿no? Siempre a cambio de obtener un beneficio económico. También se pueden ceder gratuitamente. Estaremos en un podcast analizando cuáles son las vías en las que, o las licencias que se pueden aplicar cuando queremos ceder libremente esos derechos. Aunque aquí insisto en la obtención de rendimientos económicos para que se diferencie bien de lo que pueden ser los derechos morales o personales que van con nuestra persona física, ¿no? Esos derechos de explotación, esos derechos de carácter patrimonial pueden ser cedidos a cambio de una cantidad económica. Bueno, veamos esos 4 derechos terminados en ON. El derecho de reproducción, la facultad de hacer copias de un contenido, de una obra que estemos desarrollando, que hayamos creado. Esa copia puede ser parcial o total. No hace falta que se copie totalmente un contenido para hablar de reproducción. Y además es interesante porque dentro de ese derecho de reproducción se incluye la digitalización. Si tenemos un contenido en un soporte determinado y lo queremos digitalizar, estamos en el ámbito del derecho de reproducción, del derecho de copia. En segundo lugar está el derecho de distribución, de la venta, alquiler o préstamo de los ejemplares físicos de un contenido. En tercer lugar, el derecho de comunicación pública, el derecho de realizar actos en los que no hay una previa distribución de ejemplares físicos, ¿no? Un acto de exposición o de exhibición de un contenido, de una creación, un acto de publicación o de puesta a disposición de ese contenido en plataformas de carácter global, como puede ser Internet. Cada vez que publicamos un contenido, una obra creativa en una web o en una plataforma, sea propia o de terceros, estamos poniendo a disposición ese contenido en una red de comunicación y por lo tanto estamos realizando un acto de comunicación pública. Y también hay actos de comunicación pública cuando se hace una emisión, una transmisión o una retransmisión de un contenido a través de una entidad de radiodifusión. En este caso es interesante porque estamos ya encauzando todo aquello que esté sucediendo en Internet a través de webs o plataformas digitales como un acto de comunicación pública. Es decir, cuando subimos y publicamos y damos acceso o podemos permitir que se vea nuestro contenido en Internet, estamos realizando un acto de explotación, eso seguro. Y en último lugar, el derecho de transformación, el derecho de adaptar, modificar un contenido original, creando un contenido nuevo, un contenido que deriva del anterior. Hay transformación cuando traducimos un texto de un idioma a otro. Bien, pues todos estos derechos se pueden transmitir a terceras empresas, personas físicas o jurídicas que no han creado ese contenido, pueden ser titulares de uno, varios o todos estos derechos, y excepto en un caso concreto que es el de las personas autoras asalariadas. Si hemos creado ese contenido, hemos realizado ese proyecto, hemos ejecutado esa expresión artística, porque estamos cumpliendo con un contrato laboral, una tercera empresa o persona
nos está contratando para desarrollar ese proyecto, la ley de propiedad intelectual automáticamente le da todos esos derechos de explotación, todos esos derechos terminados en on, a la empresa que nos contrata. En este caso, no solo es necesario el contrato laboral, sino que pues, realicemos ese proyecto, esa expresión, ese contenido por mandato de las personas que dirigen esa empresa o utilizando los materiales de la empresa o en horario laboral. Puede suceder que tengamos un contrato laboral en el que en un determinado horario trabajamos para una empresa y fuera de esa empresa y fuera de ese horario laboral y con nuestros propios materiales estemos creando creaciones intelectuales con derechos de propiedad intelectual a nuestro favor, tanto morales como de explotación, porque no los estamos desarrollando en cumplimiento de ese contrato laboral, sino fuera del horario laboral y por nuestra propia iniciativa. Bueno, tenemos que tener bien en cuenta entonces cuál es nuestra situación, si estamos contratadas laboralmente y desarrollando esos contenidos para una empresa o para un tercero, persona física o jurídica que nos ha contratado bajo relación laboral, o los estamos desarrollando de forma totalmente independiente a ese contrato. También vamos a analizar en un podcast largo y tendido cuáles son las condiciones para la cesión de esos derechos terminados en on, de esos derechos de explotación. Y junto con los derechos de autoría, esos derechos de propiedad intelectual, tanto morales como de explotación, también regula la ley unos derechos que son similares, que no se denominan derechos de autoría, no se denominan derechos pertenecientes a las personas autoras, pero que sí son similares, por eso se les llama derechos afines o derechos conexos. Cualquiera de las terminologías las podréis escuchar cuando estéis gestionando proyectos culturales. Y son facultades o derechos que se otorgan a ciertas personas físicas o jurídicas, pueden ser personas físicas o pueden ser empresas o instituciones, que realizan o participan de una determinada forma en un proyecto creativo. Pueden ser personas intérpretes, actores, actrices, bailarinas, bailarines, intérpretes, cantantes, intérpretes en un proyecto musical, a los que la ley le da ese tipo de derechos afines o conexos. Duran menos tiempo, son más limitados en cuanto al tipo de derechos, pero también hay que tenerlos en cuenta en esos proyectos creativos. Y junto con esos derechos afines, esos derechos conexos de personas físicas que participan, como cantantes, como actrices, actores, etc., aparecen también derechos conexos de empresas o productoras que pueden estar gestionando determinados ámbitos de ese proyecto creativo. Las productoras musicales, las productoras audiovisuales, las editoriales en determinados casos, las entidades de radiodifusión, televisiones, radios, también pueden ostentar este tipo de derechos afines o conexos. En la mayoría de casos se otorga un derecho de fijación, de primera fijación o de primera grabación de las interpretaciones o de las producciones, y cierra el elenco de derechos afines, pues el derecho de reproducción, el derecho de distribución y el derecho de comunicación pública. Y todos estos derechos también se pueden ceder a terceros. Bueno, por lo tanto, también vamos a analizar en el siguiente podcast en cada uno de los sectores culturales qué tipo de derechos afines o derechos conexos se pueden gestionar. Bueno, pues estos son los derechos de propiedad intelectual, los derechos de autoría, derechos morales, derechos de explotación, reproducción, distribución, comunicación pública y transformación, y derechos afines o conexos, fijación, reproducción, comunicación pública y distribución, que podemos gestionar en un proyecto creativo. A partir de ahora, lo que haremos será compartir en los próximos podcasts qué personas ostentan estos derechos de autoría y estos derechos afines o conexos en proyectos creativos pertenecientes a los distintos sectores culturales. Por lo tanto, vamos a analizar el sector audiovisual, el sector musical, el sector plástico y artístico, el sector literario, incluyendo el académico y científico, el sector web, multimedia, informático,
En cada uno de estos sectores, sector escénico y coreográfico, en el sector plástico vamos a analizar también el ámbito específico de profesionales de la fotografía, y dentro del sector plástico y artístico vamos a hacer una especial mención al sector publicitario, por las particularidades legales que tiene estos sectores. ¿A qué vamos a responder en los siguientes podcasts? Bueno, pues qué personas tienen derechos de propiedad intelectual, derechos de autoría y derechos afines o conexos en cada uno de los proyectos creativos de los distintos sectores.